Pues hoy tengo un invitado, bueno, un compañero de lujo, Edu, que me va a ayudar con las presentaciones de los dos primeros invitados a esta mesa. Sí. Todo tuyo. Bueno, pues voy a empezar con Mónica Guajardo, que la tenemos aquí detrás, que ella es la speaker de Radio Vuelta. Ella es la que va al final del pelotón de los ciclistas, enviando toda la información. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, y también tenemos a Roberto, A Roberto Menéndez, es escritor, creo. escritor y fotógrafo. Ah, es escritor y fotógrafo. Sobre la vuelta. Pues tenemos a estos dos primeros invitados. La verdad que en las jornadas que tenemos en el día de hoy me hace mucha ilusión porque tenemos perfiles muy distintos, ¿no?, de los que podemos hablar, de varias facetas dentro del mundo del ciclismo, de cómo conocen los distintos perfiles que engloban lo que es una burbuja de una carrera ciclista a los corredores. Como bien ha dicho Edu, Mónica va justo detrás de los ciclistas, conoce toda la información de carrera de primera mano, y Roberto es la persona encargada de plasmar todos esos momentos de los ciclistas, toda la carrera en fotografías. Así que, Mónica, comienzo por ti, si te parece, porque queremos hablar un poquito de los valores, ¿no?, que nos transmite el ciclismo, de lo bueno que es este deporte a la hora de forjar personalidades. Y tu trabajo como speaker, sobre todo en la Vuelta Ciclista a España, aunque haces casi todo el calendario español, es muy importante porque eres la primera persona en transmitir todo lo que ocurre en el pelotón al resto de coches de equipo y, por tanto, la primera en conocer el estado de cualquiera de los ciclistas del pelotón. Exactamente, Laura. Al final, toda la información de una carrera recae en mí. Yo recibo toda la información desde diferentes canales. El canal de los comisarios, el canal de la Motoinfo y incluso el director técnico de la carrera. Por lo tanto, todas las informaciones recaen en mí y yo tengo que valorar la forma de transmitirlas a todos los coches de equipo e incluso a toda la burbuja ciclista, ya que todos los coches que van en carrera llevan la información de la vuelta. Y además, durante la Vuelta a España también coordinas un poco el protocolo de salida, ¿no?, ese control de firmas al inicio de la jornada, y ves un poco también las sensaciones de los corredores antes de subir en esa primera parte del día, ¿no? Y también puedes ver cuál de los favoritos del día tiene de verdad cara de que lo va a intentar, cuál parece que no ha dormido bien, el que viene un poco de mal humor, el que no. Eres también un poco la primera toma de contacto con los ciclistas, sobre todo en la Vuelta a España. Exactamente, podríamos decir que soy la regidora del control de firmas. Desde que inició el protocolo COVID, los ciclistas no pueden firmar, ya no existe el control de firmas como tal. Entonces suben al control de firmas equipo por equipo. Entonces tengo que controlar que están todos los corredores al completo y sube el equipo completo. Y una de las cosas que mucha gente me pregunta, ya no los ciclistas, sino tal ciclista o tal otro es simpático. Y yo siempre digo lo mismo, hay que estar en sus circunstancias. Pues la víspera ha tenido un mal día, se ha caído, pues ¿qué te va a hacer ese ciclista cuando dices buenos días? Pues igual bufarte, porque no está contento, porque le duele algo. Entonces hay que ser un poco dulce en ese momento, un poco más dulce con los ciclistas. ¿Alguna vez tienes alguna anécdota de algún día que te haya pasado algo muy bueno o algo muy malo con algún ciclista en particular, que te hayas llevado una respuesta así que no te esperabas? No, pues una vez me confundí, pero es que me confundí de una manera flagrante. En época COVID, los ciclistas por supuesto van con mascarillas y llegó el equipo Bahrein el año pasado, la temporada del 2021, llegó el equipo Bahrein y le fui a saludar a Yukiya Arashiro, que es un ciclista japonés, y resulta que era Rafa Valls, que es de Alicante, y yo le vi a los ojos y confundí a Yukiya Arashiro con Rafa Valls, así que son cosas que yo voy a decir, bueno, voy a echar la culpa a la mascarilla, porque si no... Y luego después de 21 días con estas primeras tomas de contacto también te harás amiga de muchos de ellos. Pero la amistad viene de antes, porque al final a muchos de ellos pues los conocemos desde junior, los tres. O sea, daros cuenta, Laura, Roberto y yo en los campeonatos de España de junior de Asturias vimos un podium de Juan Ayuso, Carlos Rodríguez y Igor Arrieta. Son los grandes del ciclismo actualmente, así que llevamos mucho tiempo conociéndonos y la amistad llega ya hasta sus familias. Sí. De ese campeonato yo tengo una anécdota contigo, Mónica, que es que yo me acuerdo que iba también en el coche de jueces, iba transmitiendo por las redes sociales pues lo que iba pasando para que todo el mundo estuviese al día de lo que pasaba. Me acuerdo que Mónica me decía, me bajé una vez del coche y me dijo, no cuentes las caídas de los corredores hasta que no sepas que están bien, porque las familias están en la meta esperando que les digas que ese corredor no ha pasado nada, se ha caído pero se ha levantado o ha continuado. Esto también
El contacto con las familias y el cómo transmitimos la información, ¿no?, de lo que ocurre en carrera es también muy importante, ¿no? El cómo utilizar las palabras y cómo transmitirlas. Yo no soy periodista. Yo no soy periodista y eso también es un valor añadido hacia mí, igual no sé. Pero yo me acuerdo de una caída de José Rada, que vi yo estaba en carrera, yo vi en Twitter, caída de José Rada, golpe en la cabeza. Cuando yo pasé por la caída de José Rada estaba de pie. Estaba ya de pie. Yo pasé durante 50 kilómetros, por lo tanto más de una hora, sin cobertura, y yo tuve en carrera llamadas de teléfono de la familia de José Rada, pues claro, caída, no sabes lo que ha pasado, porque yo sigo, estoy triste de mi trabajo también. O sea, yo veo una caída, la veo, la digo y me voy. O sea, mi coche no puede parar en la caída. Hay dos coches que son los que deben de parar. Entonces, la forma de transmitir la información es terriblemente importante por la tranquilidad de todos, pero por la tranquilidad de todos. Y Roberto, tu trabajo también imprescindible, ¿no? Las fotografías que se cogen durante una etapa de 4 o 5 horas, puedes tener miles de fotografías y sobre todo lo que comentaba la Mónica, las caídas. Qué difícil es hacer una fotografía de una caída fea. Sí, es muy difícil e incluso algunas les evitamos esa foto, porque tampoco tienen la importancia que realmente tiene por el hecho de una caída y porque, bueno, la sangre es muy llamativa, pero que, bueno, que no queremos tampoco que se haga público en ciertos momentos de la carrera. En carreras se hacen miles de fotografías en cada etapa. Yo hago carreras de categorías inferiores, las hago enteras en moto, es donde ves toda la carrera y disfrutas, a mí como me gusta el ciclismo, pues disfrutas como un enano y haces pues eso, miles de fotografías. Y luego en Vuelta a Asturias y en Vuelta a España las hago a pie de puerto, las fotos. Y también hay que nos van a ser también muy bonitas. Y eso, intentamos reflejar lo mejor del deporte, el esfuerzo del ciclista con el público y bueno, Asturias con las banderas y todo eso, pues, lo que intentamos hacer. Y por ejemplo, has dejado muchas fotografías sin publicar sabiendo que se les podía dar otra interpretación que no es la que tú buscabas cuando la hiciste. Sí, mira, recuerdo el año del COVID, de la Vuelta, que yo creo que fue el año que mejores fotos hice en la Vuelta a España, porque no había público que te interrumpiera y hice en el año hice fotos espectaculares. Llegaron un par de aficionados caminando por el monte y se metieron al lado de Carapaz sin mascarilla. Y en el periódico querían publicarlas y dije que no. Claro, fue un error el que ese personaje estuviera allí en aquel momento cuando fue el ataque, había un ataque, no sé qué, la foto era impresionante, pero no la publicamos. ¿Tienes alguna que recuerdes de manera especial, que te acuerdes por algo, la anécdota, o que la consideres especial por algo personal? Me gusta una que tengo de contador el primer año que corrió la Vuelta a Asturias con el Liberty. Hice la foto en la salida y fue cuando tuvo accidente. Y la tengo junto con la que el último año que ganó en el Angliru, después de la salida de la Cuña de Escables. Bueno, es una comparación, ¿no? Sí, una comparación. Tengo otra que me gusta mucho también, de Iván Cortina ganando en Junior en Pola de Lena. Además que es muy espectacular. Me acuerdo de esa foto, incluso yo. Sí, y por ejemplo, vosotros dos hablamos, ¿no?, de que estamos en la Vuelta a España, en la Vuelta a Asturias, pero sí es cierto que lleváis muchos años trabajando en el mundo del ciclismo, que habéis visto muchísimas generaciones pasar por el pelotón. ¿Creéis? Ahora mismo hay un debate sobre si es más fácil o más difícil pasar que por ejemplo, en la época de Alberto, de Alejandro, a profesionales. ¿Cómo lo veis vosotros en el sentido de las posibilidades que se les brindan ahora, por ejemplo, a corredores juveniles o sub-23? Porque cada vez llegan antes, ¿no?, al mundo del profesionalismo. Mónica, en este sentido, tú que los ves de tú a tú ya en el pelotón, en las primeras carreras del año, ¿crees que se ha complicado un poquito más ser profesional o por el contrario ahora es más sencillo? Creo que el problema que hay ahora, ya que vemos en el pool a Juan Ayuso, a Carlos Rodríguez, que tienen 20 años y son profesionales, ahora el problema que tienen los chicos, los sub-23, los del pelotón amateur español, es que si con 22 años no han pasado profesionales, parece que ya han fracasado. Entonces yo creo que es un problema que tienen los equipos, los ciclistas, porque no todos los chicos maduran a la vez. Entonces yo creo que el problema mayor es ese, que ahora con 22 años tiene representante. Lo primero es que tiene representante, aparte del parador y demás, tiene representante.
Y si no has pasado con 22-23, crees que ya no vas a pasar. Entonces yo creo que ahí está el problema. ¿Roberto? Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con Mónica. Y es muy difícil. Es muy difícil porque, bueno, antes en España había más equipos incluso con los que poder dar el salto. Ibas paso a paso, llegabas a un equipo pues no tan grande como el Reynolds, pero competían en España, había muchas carreras en las que competían y había ahí ese paso previo a profesionales que podían dar. Hoy en día se amateur y pasas a profesionales, como dice Mónica, ya con 20 años, quien está ahí corriendo su 23 y sigue año tras año sin poder dar el salto, pues yo creo que es un poco desesperante. Y por ejemplo, vemos muchas veces o hablamos de Juan Ayuso o de Carlos Rodríguez porque ellos sí que consiguieron llegar, pero hay otros muchos que destacan durante categorías inferiores, cadetes, juveniles, incluso en los primeros años como sub-23 o amateur, pero que se quedan por el camino quizás un poco por desgaste psicológico, ¿no? De lo que tú decías, Mónica, de que parece que nunca llega la oportunidad, pero que en realidad parecen estrellas, ¿no? Cuando son todavía bien jóvenes en categorías juveniles destacan y luego, sin embargo, se quedan por el camino y parece que se quedan olvidados, pero en realidad son corredores que lo han intentado hasta el final, llegar a ser o cumplir sus sueños, ¿no? De ser profesionales. Pero creo que es que el problema o la virtud es que Juan Ayuso y Carlos Rodríguez son la excepcionalidad. O sea, todavía parece que vienen tocados por la mano divina, pero la cultura del esfuerzo está en sus 23. Hay chicos que pueden madurar físicamente, pero no mentalmente. Entonces necesitan ese tiempo para ir adaptándose. Egon Martínez, que fue un ciclista con la Copa Vino, pasó a profesionales con 25 años. O sea, bien que he pasado el sub-23 y siendo élite. Entonces, creo que cuando los directores españoles solían decir los ciclistas españoles maduran más tarde, pues dejémosles madurar. El problema es que igual no les dejamos madurar o ellos mismos no quieren madurar, ¿eh? Igual son ellos también los que se decepcionan pues porque no han llegado con 20 años. ¿Tú tienes algún nombre que se te venga a la cabeza así, en este estilo? Hablando de esto, recuerdo que Chechu siempre decía que cuando fue a campeón todo el mundo con Freire, que Freire entrenaba 2 o 3 horas y los demás tenían que hacer 8 para estar en forma y para ir a un campeonato que era 200 y pico kilómetros. Y que eso, son gente que está tocada por la mano divina, pero son muy pocos. Entonces el resto, pues el esfuerzo de lo que hablabas antes, del entrenamiento día a día, hay que entrenar muchas horas, hay que esforzarse muchísimo y eso cuesta, y eso es un filtro también. Y por ejemplo, en vuestra relación con los ciclistas, supongo que después de tantos años habréis formado amistades con algunos de ellos y que muchos sean ya colegas íntimos, ¿no? Incluso de contaros experiencias personales. Por ejemplo, ¿ocurre esto en el caso tuyo, Mónica, de que haya ya colegas ciclistas que están en tu agenda de contactos habitualmente? Pues mira, te puedo decir que por mi casa, por mi mesa, han pasado 19 nacionalidades diferentes de ciclistas a comer a mi casa. Con algunos sigo teniendo una relación excepcional y con otros, pues como pasan con las amistades. Con otros, pues te dejas de llamar porque sí, pero mi agenda de teléfono de ciclistas pues es exciclistas o exciclistas profesionales, porque yo creo que no dejan de ser ciclistas nunca. Es bastante amplia, la verdad. Tengo amistad con muchos de ellos. Y por ejemplo, a la hora de afrontar una carrera nueva, ¿no? Tú, por ejemplo, como speaker Radio Vuelta, a la hora de intentar conocer las sensaciones de ese ciclista para saber cómo va a ir el día, les preguntas, ¿no? Durante la mañana, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Qué crees que vas a hacer hoy? ¿Cuál va a ser la táctica del equipo? Para estar un poco enterada justo antes de salir o por interesarte por ellos y que vean que eres una persona de confianza. No, yo, para mi trabajo, la verdad es que es más importante las condiciones de la carretera, porque al final una de las formas más importantes de mi trabajo es la seguridad de los ciclistas, de todo el pelotón. Entonces, más importante para mí es las condiciones de la carretera, si todo está correcto, si no hay un bache en un sitio raro. Es más importante para mi trabajo eso que las condiciones de cómo esté un ciclista. Pero claro, como tú decías, Laura, yo al final estoy con ellos. Pues este año, toda la temporada ciclista, he estado abajo del control de firmas, como que dices, saludando a ciclistas. Entonces, les ves que uno hoy tiene mejor cara, o te puedes acercar más a él a charlar un poco, o ves que no está bien. Pero ya no va por mi trabajo, sino va por mi actitud. Pues que soy muy habladora, como podéis ver.
Y por ejemplo, Roberto, tú en tu caso, ahora con el auge de las redes sociales, fijo que habrá muchos que te pedirán las fotos. Sí, eso de siempre. Y bueno, sí, a los ciclistas siempre se las doy. Y bueno, en cuanto a la amistad que tengo, pues tengo amistad con muchos. Considero afortunado en cuanto a eso. Pero es que yo además nací rodeado de ciclistas y vi pasar por mi casa ciclistas desde la época de Carril hasta hoy. En casa de mis padres paraban todos, como es el caso de Mónica, pues de aquella bueno, en aquellos tiempos era más difícil tener medios y pues iban a mi casa a ducharse cuando llegaras por allí cerca de casa. Mi padre era organizador de pruebas y bueno, siempre tuve relación con muchísimos ciclistas. Y lo que decía Mónica de que a veces yo siempre, sobre todo en competición, intento mantener cierta distancia y no molestarles porque sé lo que están y como dice Mónica, pues mantener una cierta distancia y un respeto porque tienen que estar al lado de ellos. Y por ejemplo, vamos a una carrera a trabajar, ¿no? Pero hay gente que obviamente nos hace más ilusión que gane que otros, quizás. Que de decir, bueno, pues este corredor hoy se merecía llevarse la victoria porque lleva tiempo trabajándoselo. ¿Tenéis alguna anécdota de que os haya pasado, de que justo le digáis a alguien por la mañana, mira, yo creo que hoy vas a ganar tú, y que haya pasado, o todo lo contrario, ¿no? O un día negativo en el sentido de decepción, de decir, guau, pensaba que podía ganar este corredor y no ha podido? Pues a mí me pasó una vez y ya, desde entonces cuando me pregunta alguien, ¿favoritos? Yo soy de todos. Me pasó una vez en una vuelta a España, en Asturias, me preguntó alguien, no sé cómo, favorito para ganar la vuelta, Abraham Morado. Bajando la cobertoria se rompió 2 costillas. Al día siguiente dije, Mónica, cállate, yo no trabajo, yo no tengo que dar favoritos, yo soy de todos siempre, todos los días de mi vida. ¿Y tú, Roberto? Yo tampoco soy de favoritos porque como además son muchos a los que quiero y a los que admiro, tampoco según se desarrolla la carrera no marco nunca un ciclista va a ganar este o ojalá gane este. Y claro, por ejemplo, la relación con las familias, ¿no? Sois habituales en las carreras, saben que ya formáis parte de lo que es la caravana, ¿no? de una prueba ciclista. Fijo que hay muchos padres y madres que os han pedido una información extra, un favor, o oye, si se cae avísame, o si le pasa algo, por favor, en cuanto tal, coge el teléfono. Sí, ya te digo, el año pasado debutaba un ciclista en la clásica de Almería, en su primera carrera profesional. Su padre me mandó un WhatsApp diciéndome, si se mete mi hijo en la escapada, avísame. Y digo, pues si lo estás viendo por la tele, ¿qué necesidad que yo te avise si se ha metido tu hijo en la escapada? Pero sí, muy buena relación con muchos padres, porque siempre saben que estás trabajando y aprecias a los padres y aprecias a los hijos porque al final a todos amamos este deporte. Y por ejemplo, corredores así sufridores, que digáis, quizás no es el que más victorias tenga en el palmarés, el que más se luce en las carreras, el que siempre destaca, pero que sabéis por lo que veis en la carrera, porque tú vas en la moto haciendo fotos y entonces vas hacia adelante o hacia atrás y ves quién está intentando reenganchar todo el rato con el pelotón y no lo consigue, o por ejemplo Mónica, a quien ves hacer trascoche durante varios kilómetros intentando no perder el hilo del pelotón, y que sean muy sufridores a la hora de no perder la oportunidad o de intentar mantenerse en carrera en todo momento. ¿Algún nombre que se nos venga a la cabeza o experiencia? Mira, a mí me pasó, porque ya lo tenía el año pasado en la Vuelta a España con Sam Omen, ciclista del Jumbo, y este año Sam Omen estaba tristísimo, ya después de caerse Roglic en la Vuelta, el día de Sevilla cuando se cayó. El siguiente estaba destrozado, pero destrozado, estaba moralmente, pues porque claro, su objetivo del año era que ganara la Vuelta, su compañero de equipo. Y en la etapa de Extremadura, donde se cayó Carlos Rodríguez, se cayó también este chico y se reventó el cuerpo. Cuando se reventó el cuerpo, la caída fue durísima, toda la parte. Imaginaos que se tuvo que cambiar de ropa en carrera. Culote y maillot, todo destrozado. Llegó a meta y acabó la Vuelta. Y yo la admiración que tuve por ese chico, porque al final se había quedado sin objetivos, porque su objetivo era que el otro ganara la Vuelta. Él se cae y aún todo la acabó. A mí me pareció digno de admiración, como admiro a todos, a los dos que hemos que tomar la saca. Sí, yo también admiro a todos, pero déjame que
barra un poco para casa. Yo llevo a redes de Dani Navarro en la web de Dani. Dani es un sufridor nato. También. Sí, Dani. Es que además recuerdo cuando corría el Tour con Cofidis con las zapatillas amarillas que destacaba, y yo no veía el Tour, yo buscaba a Dani siempre. Y tenía la mala suerte de que cuando se hacía la escapada él se quedaba en el segundo grupo y no salía a la tele. y siempre lo mismo, caídas, tuve muy mala suerte. Y siempre ahí con el gancho. Tú desde la moto tienes que ver cosas en carrera, porque claro, Mónica va detrás en el coche, pero tú vas en la moto casi al lado de los ciclistas y tienes que ver cosas como las conversaciones que tienen entre los gregarios y los líderes, los días que son un poco más relajados, pues incluso a veces vemos chistes, bailes, comedia, ¿no? En el pelotón. ¿Alguna cosa que hayas escuchado de alguien así? Todo, ¿no? Incluso yo, mira, recuerdo una carrera juvenil, es uno que hizo una trampa y se metió en la escapada cuando no estaba en la escapada. Y yo, bueno, además de fotógrafo, estoy en la organización de la Vuelta a Marca Central, y otro de los corredores me lo vino a decir a la moto. No estaba ese, y había en el circuito y se había colado. Y claro, los jueces nos preguntaban cuál era, fue un corredor el que nos dijo, es este, el infiltrado. Lo tuvimos que sacar, cosas así. ¿Y qué dijo el corredor, por ejemplo? Nada, en cuanto se lo dijimos, él sabía que lo había hecho mal. Ya sabía que sí, Y se apartó. Y yo a mí me causa mucha curiosidad porque muchas veces cuando estamos narrando la carrera y escuchamos el sonido ambiente, escuchamos conversaciones y escuchamos gritos, a veces palabras malsonantes incluso. Entonces, la posición de la moto me parece como muy atractiva en el sentido de enterarte de todos estos secretos y todos estos cotilleos que a veces, incluso entre el director y el corredor, cuando están en ese momento de dar bote, de intentar cambiar la táctica porque ves lo que va a hacer el otro, fijo, ¿no? Que desde atrás has tenido que ver muchas de estas conversaciones. Sí, se ven muchas cosas y cuando se enfadan entre Sí, ellos. la verdad, yo este año ha habido varias sensaciones con los momentos de los sprinters, donde se preguntan entre los equipos unos a otros, dentro del mismo equipo, uno a otro, ¿estás bien para sprintar? Sí, no. En este año en la vuelta, en la última etapa, que sprintaban Molano o Pascal Ackermann, que al final no sabía quién había ganado, estaban a cola de pelotón hablándose entre ellos dos, diciéndose el uno al otro, sí, bien, mal, claro. Hablando en italiano, estaba hablando en italiano un colombiano y un alemán. Claro, entenderse entre los dos, pues así salió el sprint que salió. Y por ejemplo, Mónica, claro, tú ahí tienes un poco, y sabemos que eres una mujer con mucho carácter, y tienes un poco que tener un poco de mano izquierda en muchas ocasiones, de tener que dar órdenes a los corredores cuando las cosas no se han hecho bien. Alguna vez que se haya infringido alguna norma y hayas tenido que echar a algún corredor, o que les hayas tenido que advertir, ¿no? Incluso de a la siguiente te vas fuera. Ya, pero eso lo dice el árbitro, que ese es el error. A mí me oye, pero el que lo dice, la decisión es la del árbitro. Eso de te vas fuera y demás, lo decide el árbitro siempre, yo no. Yo no puedo tener que decir porque lo tengo que traducir. Pero el de las órdenes es el árbitro, pero sí que tengo mucho carácter y hay veces que no entiendo, y pasa mucho, es que los propios ciclistas no se saben el reglamento de su trabajo. O sea, no saben que hay zonas donde no se puede pedir avituallamiento y entonces sí que me enfado mucho. Entonces, ¿cómo vamos a ir a más si no lo sabemos nuestro reglamento? Mónica echa muchas broncas a los coches, a los directores, a las motos. Cuando llevas tantos años dedicándote a esta profesión, cuando sabemos, ¿no? Que la gente que... Sabemos que el ciclismo no es un deporte siempre justo y a veces no es todo lo agradecido que debería, pero que los que estamos dentro es porque nos gusta lo que hacemos y porque de verdad hay días que dices que no me cuesta ir a trabajar. Entonces, ¿cuál es esa motivación que tú tienes cada año de decir, pues otra vuelta a Asturias, pues otra vuelta a España? Es como, para mí resulta una cosa de todos los días, ¿no? De decir, pues bueno, vamos a trabajar, que es un día más. Sí, pero estar en la carrera es incluso más complicado porque supone más cansancio, traslados. En Vuelta a España, como nunca la hice entera. Hice varias etapas seguidas y este año hice, no sé, igual 10 etapas, pero hice 4 al principio, las de Asturias, luego desde el final, y acabas cansado. Y Vuelta a Asturias, de acuerdo, cuando eran 6 días, acabamos aquella semana, pero fregadísimo, porque luego, además de la etapa, siempre había un día de juerga y al día siguiente salís cansado. Pero bueno, que acabas y dices tú, uff, qué ganas de que acabara. Al día siguiente ya tienes otras ganas de que haya otra carrera para volver. No sé, es tu vida, es una motivación
hay una carrera de cuando yo organizo la Vuelta a Murcia Central y para mí pues es muchísimo trabajo, son muchos días de previos a la carrera, de organizar temas y tal, y los días de la Vuelta pues yo ni duermo y nada más que acaba ya tengo ganas de que empiece la siguiente, ya pongo a trabajar en la siguiente, preparamos el proyecto de la siguiente vuelta y tal. Bueno, pues es la forma de vida, no sé, como que es natural. Y tú, Mónica, porque además de tu trabajo sabemos que te acompaña tu hermano, entonces es un poco ya negocio familiar lo de estar cada año en cada carrera. Sí, totalmente de formación familiar. Nosotros, la vez que fuimos a París, fue al tour, sí, yo todo. Nosotros, nuestro padre era periodista de ciclismo y de pelota vasca. Cuando somos navarros, nos tocó, mi padre vivió los 2 primeros tours de Miguel Indurain y pues todo fue rodado. Mi padre no quiso que yo fuese periodista porque era un deporte de pobres. Laura, porque era un deporte de pobres. No sé de qué me estás hablando. Relacionando con el ciclismo. Bueno, y ya para ir un poco terminando, antes de dar paso a las preguntas que puedan tener los asistentes, quiero que me digáis vuestro mejor recuerdo como profesionales dentro del mundo del ciclismo, ¿no? ¿Cuál es ese día que recordáis y que de verdad sonreís, ¿no? Al recordar esa anécdota vuestra que os va a quedar para siempre? Mónica, en tu caso, por ejemplo. Sí, en mi caso, pues este mismo año, cuando este año empezaba la Vuelta Ciclista a España en Holanda, yo soñaba con llegar a hacer el recorrido del último día y llegar a Callao, el circuito de Callao, esa curva de Callao, y ver encendido, joder, es una tontería, ver encendido el hotel donde se rodó el Día de la Bestia. O sea, la sensación de el trabajo bien hecho, al final siempre es mi sueño, la sensación de trabajo bien hecho, que te sigan llamando a hacer carreras porque lo has hecho bien, no porque eres amiga, no, porque lo has hecho bien. Entonces, la sensación de el trabajo bien hecho en esta Vuelta a España y este año 2022, que para mí ha sido en lo laboral muy importante, es muy bueno. Ese es mi mejor recuerdo, mi mejor momento. ¿Y Roberto? Yo son muchos, pero bueno, como la victoria de Dani Navarro, que estaba yo ahí en la Vuelta, y otro día que recuerdo también con mucho cariño fue cuando Coque Uría ganó la Vuelta de los Mineros, que habíamos corrido juntos, y ganó Coque la etapa de los Valles Mineros a la vez que Chechu ganaba en Italia, en el Giro, el mismo día. Bueno, pues antes de terminar voy a dar paso a Edu, nuestro reportero, porque sé que tiene preguntas para vosotros, así que... Sí, vale. Mónica, ¿qué estudiaste para ser speaker de la Vuelta? Pues mira, yo estudié Secretariado Internacional, nada que ver con esto del ciclismo, pero mi madre, yo soy de Alsacia, de Buda de Navarra, vivo a 1 hora de Francia, por lo tanto, con 11 años yo empecé a pasar los veranos en Francia, después empecé a estudiar inglés, después por circunstancias aprendí italiano y al final lo más importante para mi trabajo fueron los idiomas. Luego, un buen presidente del Jurado Técnico Internacional que más o menos te dirige y eso, y luego mucho tiempo siguiendo estudiando carreras, eso sí. Te pregunta Edu que qué se siente al ser speaker de la Vuelta. Pues mucho vértigo, la verdad, se siente vértigo, porque en la Vuelta, al final, el trabajo es el mismo en todos los sitios, en todos. Pero la visibilidad que tiene la Vuelta es mucho mayor. También los medios que tiene la Vuelta son mucho mayores. El sonido es mucho mejor, las fotos son todo mucho mejor, pero también si metes la pata se nota mucho más. Así que en la Vuelta lo que se siente es vértigo y concentración continua, eso sí, concentración continua. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo, pues mira, una de las cosas que me he dado cuenta, y me he dado cuenta hace poco, que no soy forastera en ningún sitio, porque al final yo voy a Valencia y llamo a unos amigos, voy a Asturias y llamo a otros. Al final consigo tener un amplio grupo de amigos con los que puedo estar. Yo ya no tengo más preguntas. Muy bien, pues vamos a dar por terminada esta primera charla con Roberto y con Mónica y enseguida nos pondremos con la siguiente. Muchas gracias a los dos por atendernos hoy aquí y nos seguimos viendo en las carreras. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por elegir el mejor deporte del mundo. Un beso grande a todos. Un beso, Mónica.